¿Listo, Emanuel? Listo. Bueno, buenos días a todas y a todos. Vamos a comenzar con una exposición donde vamos a proponer las pautas de trabajo de la evaluación cuatrimestral, que como todos saben, ya lo habíamos anticipado, todos y todas saben, ya lo habíamos anticipado anteriormente. Se trata de una prueba que culmina el proceso de desarrollo conceptual de los saberes, de los contenidos, ¿no es cierto?, de lo que hemos cursado a lo largo de este cuatrimestre, que serían los dos estadios del programa. El estadio que hace alusión, ¿no es cierto?, a la problemática actual de la educación, y luego el segundo estadio que hace alusión a la antigüedad grecolatina con el agregado de lo medieval. Entonces, en función de esos dos temas, que son los dos primeros del programa de contenido, habíamos acordado una evaluación de carácter cuatrimestral al finalizar el cuatrimestre, valga la redundancia, pero que la misma no se ajuste a las pautas, digamos, por así decirlo, tradicionales, o a las pautas que por ahí no coinciden o no tienen identificación con el trabajo que venimos haciendo. No era esa la idea, no era la idea tomar un examen parcial común y corriente, donde la pauta es la memorización, o la pauta es contestar, ¿no es cierto?, un cuestionario de memoria, sino la pauta en este caso es una elaboración, y una elaboración en dos sentidos. Primero, en cuanto al estilo literario de la elaboración, que va a consistir en redactar un ensayo. Si ustedes están viendo el documento puesto en la pantalla, van a ver cómo el título en rojo dice pautas protocolares para redactar ensayos, ¿no? Entonces, acá le falta, ahí está, para redactar el ensayo. Y atento a ello, como dice en el subtítulo, es la prueba evaluativa cuatrimestral. Y el solo hecho de plantear la elaboración de un ensayo ya nos pone, o nos ubica, y los ubica a ustedes como estudiantes en un estilo literario distinto, en otra forma de escribir. Así que es lo primero que vamos a explicar entonces, o lo primero que le vamos a proponer, que recorramos estas páginas brevemente, es algunos aspectos que ustedes tienen que considerar a la hora de elaborar algo con un estilo literario. O sea, lo vamos a decir de otra manera. La prueba tiene una sintaxis y tiene una semántica. La sintaxis es la sintaxis del ensayo, es decir, el modo en que se comunica algo. No es cualquier cosa, ya saben, el ensayo, y ahí lo dice el punto 1.1 de lo que es un ensayo, es un género literario que se caracteriza por permitir el desarrollo de un tema de manera libre y personal. Esto es que tienen que escribirlo con sus propias palabras, no vale el corta y pegue, no vale la transcripción textual salvo que sea una cita explícita, intercalada en el texto, pero la idea es que lo trabajen ustedes con sus propias palabras, con sus propias ideas, y, como les decía, evitando esto del corte y pegue, porque además no creo que sea posible dado el contenido semántico de lo que es el ensayo. Y el segundo concepto dice escrito, en el cual un autor desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Esto quiere decir de que no necesariamente cuando ustedes elaboran este trabajo tienen que hacer una extensa cita de los libros que han consultado, o tirar cita al pie,
o intercalar citas en el texto, ¿no es cierto? Sino un estilo libre, personal, en el cual el autor, sintetizando, desarrolla sus ideas sin necesidad de mostrar el aparato erudito. Si ustedes tienen alguna duda, tienen el chat para que se vayan anotando las preguntas y en cuanto terminemos una de las partes, vamos a abrir un cuadro de preguntas, de diálogos, para que ustedes vayan haciendo sus preguntas. El punto 2, el segundo subtítulo, dice características de los ensayos. Aunque sea difícil describir las características de un ensayo, porque ser un género literario esencialmente libre, esto creo que es lo que hay que remarcar de la sintaxis, del estilo literario al cual nosotros hemos recurrido para esta prueba, vamos a resumir sus principales características, sus principales caracteres. En este caso no es libertad temática, sino los temas ya están, ¿no es cierto?, están prescriptos porque se trata de una prueba que tiene en el estilo literario el carácter de un ensayo. Es personal o amistoso, quiere decir que no necesariamente tiene que ser un texto duro, un texto, ¿no es cierto?, altamente erudito, sino un texto que comunique claramente una idea. Puede o no incluir lo que llamamos nosotros el aparato erudito o las citas o referencias bibliográficas, no al pie o al final, puede incluir, pero no es obligatorio. Yo diría que en esta instancia, dado que la alfabetización científica es algo que se va aprendiendo, lo tomemos sin estas consideraciones de incluir en el texto citas al pie de página o citas referenciales, ¿no es cierto?, intercaladas en el texto. Tratemos de trabajar un texto sencillo, como dice después, sin una estructura definida, en el cual los autores escogen el orden del desarrollo del contenido. Su extensión ya está pautada y está dirigido en este caso no a un público amplio, sino es un trabajo a presentar para que desde la cátedra lo evaluemos. Y en la tercera secuencia, en la tercer subtítulo, la secuencia de un ensayo, en el punto 1.3, ahí se les propone una estructura. Aunque es un estilo literario libre, se les propone una estructura en cuanto a cuál sería la secuencia en que ustedes van a desarrollar los temas o el tema del ensayo que les toque, porque ya vamos a ver esa cuestión. Y por lo general, ¿no?, un ensayo, dice, en la mayoría de ellos, después del primer punto seguido, se aprecia la clásica división de tres grandes, ¿no es cierto?, momentos del ensayo. A, una introducción, donde se presenta el tema y la forma en que será abordado, o por qué se eligió este tema. No se olviden, esta estructura es importante para que los oriente, y además no se olviden de que tiene que estar bien definido el tema que ustedes eligen, más allá de que en este caso, obviamente, son consignas que serán, digamos, de alguna manera, están de alguna manera ya orientadas para que según, cuando veamos al final el modo en que van a trabajar las consignas, ya vean que el tema no lo van a elegir, sino que el tema es una cuestión que nosotros desde la cátedra sugerimos en función de una distribución de cómo va a ser, ¿no?, el abordaje de los temas por parte del grupo. Luego el desarrollo, que es el cuerpo principal del ensayo, es en donde ustedes tienen que proponer, digamos, o desarrollar o describir todo el contenido del mismo. Y por último, una conclusión, un cierre, ¿no? El ensayo es una cosa donde es muy importante la opinión personal, donde está presente los aportes que los autores hacen respecto al tema que han trabajado, la opinión que tiene frente al mismo, ¿no?, todo lo que de alguna manera los posiciona precisamente como algo que es, y como decíamos al principio, como un
ensayo, dice, es un género literario de manera libre y personal. Esta palabra personal tiene que ver con la conclusión, ¿no? Y como los trabajos, y ya vamos a ver enseguida, van a ser individuales o por pareja o de a pares, es muy importante de que quien escribe un ensayo se posicione frente al tema y cierre con una última opinión personal ¿no es cierto?, el contenido del mismo. Por eso dice conclusión, parte final, para sintetizar, reflexionar lo que él o los ensayistas quisieron transmitir de su obra. Incluso ahí también pueden poner, si quieres, aparecido el tema, si frente a ese tema, cuál es la postura personal que ustedes tienen, o cuál es la mirada personal que tienen frente al tema que han trabajado. Y luego, en el punto 1.4, vamos a entrar específicamente a los ejes temáticos que hemos considerado válidos, analizando los dos bloques de contenido, el estadio 1 y el estadio 2, los ejes temáticos que los van a orientar a ustedes en la producción del ensayo. Por eso dice lo que les decía al principio, el eje temático expresarán, dice, los ensayos expresarán una construcción sintáctica y semántica inductiva. ¿Qué quiere decir? De que siempre un ensayo está, en este caso no, pero siempre un ensayo trata un tema en especial. No trata grandes generalidades porque en ese caso se pierde el sentido del ensayo. El ensayista es aquel que frente a un tema se posiciona. Por eso dice, es una construcción sintáctica y semántica inductiva, localizada, específica, expresando puntualmente el análisis, interpretación y posicionamiento sobre un tema seleccionado. Bueno, las consignas, las cuales las vamos a ver de inmediato, son los temas seleccionados. Hemos considerado pertinente, en función de los dos grandes temas vistos en el primer cuatrimestre, seleccionar 6 ejes temáticos. Los paso a leer. 1. Describan la educación griega en la época arcaica, republicana y helenística, identificando conceptos culturales y educativos, y teniendo en cuenta la relación dicotómica de educación manual-intelectual, mencione su proyección a la actualidad. Ustedes van a ver que el eje temático consta de 2 momentos. Por un lado, ubicarse, ya que la materia es una materia que estudia la educación a través del tiempo, por un lado los ubica en la primera parte de la consigna en la educación griega de la época arcaica, republicana y helenística, o sea, los 3 momentos de la República griega, identificando, dice, conceptos culturales y educativos. Un concepto educativo, por ejemplo, es la arete, ¿no? La arete de los griegos. Y un concepto cultural es, por ejemplo, la filosofía griega o el logos, por ejemplo. Digo esto para que ustedes se vayan orientando. Teniendo en cuenta, además, otra cuestión clave de la sociedad griega es la relación dicotómica entre educación manual y educación intelectual. Y ahí aparece esta gran diferencia que entendemos nosotros es una constante que se reproduce en el tiempo y en el espacio, incluso hasta hoy. Por eso, esto que ya existía en la sociedad griega, que era la gran relación dicotómica, quiere decir separada, enfrentada, no unida, no son complementos sino suplementos, no son roles, ¿no es cierto?, que tienen igual identidad, sino son roles que se oponen. Por eso hablamos de dicotomía. Dicotomía quiere decir algo que está separado, enfrentado, que no significa lo mismo. Entonces, teniendo en cuenta esa relación dicotómica, que es antigua, por ejemplo, que Hesiodo en su Teogonía habla muy bien, sobre todo de la educación manual, que es la educación del campesino, frente, por ejemplo, si vamos a hablar de personajes, a la figura de Sócrates,
¿no es cierto? Y todo su ideal, su filosofía, su pensamiento, que es un poco la concepción de educación intelectual existente. Bueno, en relación a esta concepción o esta visión dicotómica, es decir, esta visión separada o enfrentada, ustedes tienen, y ahí aparece la relación, mencionar su proyección a la actualidad. Es decir, si esa relación es algo que se ha mantenido en el tiempo, si está y existe en el presente y de qué manera se materializa en ese presente. ¿Qué quiero decir con esto? Y en este caso, ustedes tienen aquí que cuando hablamos de su proyección a la actualidad, volver imaginariamente a la unidad 1, ver todos los contenidos o gran parte de los contenidos de la unidad 1 y buscar cómo en la actualidad, por supuesto que se reproduce esa relación entre educación manual e intelectual. ¿No es cierto? Entre, hoy diríamos, un chico que lustra zapatos y no va a la escuela y un niño que va a la escuela, por ejemplo. O entre el campesino analfabeto de las ligas agrarias que recogen algodón en el Chaco en este tiempo, o entre los trabajadores azucareros que ahora comienza la zafra en junio y que desarrollan un intenso trabajo de cosecha de caña, y ni él y tampoco sus hijos van a la escuela, por ejemplo, cuando en mayo, en junio, al iniciarse la zafra, se produce un alto índice de deserción escolar porque la prole, el conjunto de la familia, tiene que trabajar en el surco, pelando caña. Hoy, por supuesto, en los últimos 20 años, esta situación se automatizó por la presencia de las llamadas máquinas integrales y la mecanización de la cosecha de la caña, pero no deja de haber en las pequeñas colonias de Tucumán, en donde todavía la recolección en el minifundio azucarero, donde todavía la recolección es manual, porque no le rinde al pequeño productor o al llamado ¿no? productor minifundista el alquiler de máquinas, ese trabajo sigue siendo familiar y sigue siendo manual. Les doy estos ejemplos para que ustedes se ubiquen en el tiempo y en el espacio y hagan lo que es fundamental en la historia, y lo venimos diciendo siempre, que es la relación entre pasado y presente. Me he detenido en esta consigna para que ustedes comprendan el significado que tienen las consignas en sí mismas. Las otras son del mismo tono conceptual, con la misma estructura conceptual, donde primero tienen que ubicarse en el pasado, como les dice ahí, describir la educación griega en la época arcaica, república helenística, identificando conceptos culturales y educativos importantes, ¿no? Teniendo en cuenta, además, que en ese tiempo existe una relación, ¿no? que es una variable que se maneja y se perdura en el tiempo, que es la relación, ¿no? entre educación manual e intelectual, entre las clases, ¿no es cierto?, los sectores sociales que, digamos, apelan a lo que se llama el homo faber, o el hombre que hace, o los seres humanos que aprenden haciendo, y no lo aprenden de modo intelectual, son los que aprenden los oficios, el trabajo de la tierra, los comerciantes, aquellos marineros en la antigüedad que fabricaban barcos, ¿no es cierto?, con madera sin tener una educación intelectual que los oriente, y en esa sociedad griega tan contrastada, cómo aparece la otra relación, que es la relación que van a establecer fundamentalmente los filósofos, los intelectuales, los grupos sociales favorecidos, y cómo esa relación, ¿no es cierto?, se proyecta a la actualidad. Cualquier duda que tengan la anotan. Ahora paso ya a describir de modo general los ejes temáticos, sin la explicación específica dada por esta, porque esa va a ser la tónica de los ejes temáticos. El pasado, la descripción de ese pasado y su proyección al presente. Por eso, nosotros les decíamos al principio, se trata de una elaboración
nos parece mucho más rico, nos parece mucho más interesante, nos parece una apuesta a un pensamiento, ya que hemos hablado de pedagogías críticas, a hacer un ejercicio de pensamiento crítico donde ponemos a prueba nuestros saberes aprendidos del presente en la unidad 1 y del pasado en la unidad 2. Porque a la postre se trata de eso, se trata de que ustedes en el ensayo relacionen lo aprendido en el estadio 1 con lo aprendido y estudiado en el estadio 2. Por eso el eje temático 2 dice, a partir de las características de la humanitas romana, acá pasamos de Grecia a Roma, y de exponentes como Quintiliano en la antigüedad grecolatina y San Isidoro de Sevilla en la medievalidad temprana, acuérdense que la humanitas romana va a ser una especie de, ¿no es cierto?, discurso conceptual, discurso filosófico, pedagógico, algo, ¿no es cierto?, propio de lo que, ya que estamos hablando, produce la educación intelectual en Roma, ya que estábamos hablando del tema anterior, y cómo eso, ese concepto, de ahí viene humanismo, ¿no es cierto?, de ahí viene ciencias humanas, de ahí viene el concepto ciencias sociales, los estudios de la sociedad y de la cultura, de esta palabra humanitas. Entonces, escogemos dos exponentes, un maestro muy importante de la antigüedad, yo diría romana, dentro del modo grecolatino, y un representante importante de la medievalidad temprana, que es San Isidoro de Sevilla. Y a partir de esos dos representantes, que tienen aportes muy, pero muy puntuales a la educación, por eso lo hemos elegido, nosotros les pedimos que expresen sus ideas y conceptos que se podrían proyectar a la actualidad, ¿no? ¿Qué ideas de Quintiliano, pedagógicas, qué de la herencia pedagógica de San Isidoro de Sevilla, ¿no?, a través de sus ideas y conceptos más importantes, podrían proyectarse al hoy, a la actualidad? Y ahí les dice, desde lo pedagógico, lo escolar y también desde el plano de una política educativa. Acuérdense que nosotros hemos estudiado al comienzo de la unidad 2 que lo pedagógico no es igual que lo educativo. Entonces ustedes van a tener que hacer un esfuerzo exploratorio para ver, cuando se les pide en esta consigna, cuál es la diferencia entre lo pedagógico y lo educativo. Acuérdense, lo pedagógico es lo que hace alusión a lo teórico reflexivo del hecho educativo, y lo escolar es lo que hace al proceso de enseñanza, al proceso de institucionalización, a los procesos de aprendizaje y transmisión de los saberes educativos para que el estudiante, el alumno, el sujeto de la educación aprenda. Pero también creemos que tanto Quintiliano como San Isidoro de Sevilla desarrollaron lo que en ese tiempo, y adecuados a ese tiempo, entendemos como política educativa. ¿Qué quiere decir eso? Su forma de ver sus producciones, sus aportes, se transformaron en políticas públicas. Concretamente, el Imperio Romano, ¿no es cierto?, adoptó algunas sugerencias de Quintiliano en materia educativa. Y la medievalidad, con las etimologías de San Isidoro, va a construir prácticamente una enciclopedia educativa de ese tiempo. Entonces a eso nos referimos, ¿no?, cuando hablamos de política educativa. Y si queremos ir un poquitico más lejos, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo, ¿no es cierto?, Carlomagno en el Sacro Imperio Romano Germánico, desde la acción de Alcuino, también las etimologías de San Isidoro de Sevilla van a ser el fundamento de la política educativa de ese tiempo. Hago estas aclaraciones poniéndoles los ejemplos para que ustedes se ubiquen en el sentido que tiene la consigna. Y vuelvo a repetir, todo lo que no vayan entendiendo lo van explicando, lo van anotando para la pregunta, o la van formulando como pregunta en, ¿no es cierto?, en el correo, en los mensajes del... El eje 3, teniendo en cuenta el periodo de la medievalidad tardía y sus expresiones económicas, culturales,
filosóficos, religiosas y educativas más significativas, identifique qué hábitos, creencias, mandatos y conceptos y qué instituciones de educación superior se proyectan a la actualidad. Bueno, este eje es un poco el ojo de la tormenta, ¿no? Es el puente entre algunas cuestiones muy significativas del pasado grecolatino, de los orígenes del cristianismo, y qué cosas de eso o de esos discursos perviven hoy. Por eso dice, medievalidad tardía. La medievalidad tardía, acuérdense, está atravesada por el discurso escolástico, está atravesada por la aparición de las escuelas catedralicias, está atravesada por todo ese proceso que hemos explicado de renovación cultural, de desarrollo económico, el nacimiento de las ciudades, todo ese proceso de cambio que es muy importante y lo habíamos caracterizado como una transición, larga transición entre dos modos productivos, que es el modo productivo medieval al modo de producción capitalista. Entonces, nosotros le vamos a pedir qué es la medievalidad tardía, el periodo que está entre el siglo, podríamos decir, XI y el siglo XV, el siglo, ¿no es cierto?, posterior al llamado siglo de la oscuridad, hasta el Renacimiento. Eso en cuanto a la diacronía histórica tienen que ubicarse bien. Y dice, sus expresiones económicas. Bueno, el renacimiento económico, ¿no?, el renacimiento de las ferias, de los mercados, de las ciudades, los intercambios económicos, la moneda, todo lo que hemos hablado. Culturales, bueno, sobre todo los literarios del siglo XII y del siglo XIV. Filosóficos religiosos, bueno, todo lo que es la escolástica. Obviamente que todos esos tienen que conceptualizar, ¿no?, 3 o 4 conceptos claves sobre eso. Y educativas, ¿no? Y ahí aparecen los tipos de escuelas, acuérdense, las escuelas urbanas, las escuelas catedralicias, aparece la idea del libro, aparece, y lo hemos dicho también, todo lo que es el proceso de transmisión del conocimiento a través de la implantación progresiva de otro formato de la cultura de la letra escrita impresa en papel, etc. Y a partir de eso, entramos en una dimensión más cualitativa, más espiritual, uno diría más ideológica, y si no, si ustedes quieren, más actitudinal y que se relaciona al plano de valores, al plano de creencias, al plano de las costumbres, ¿no? Y entonces dice, identifique qué hábitos, creencias, mandatos y conceptos nos dejó esa época. Y con esa coma estoy separando la conclusión de esta consigna. Nosotros creemos que la medievalidad, tanto temprana, pero sobre todo la tardía, implantó en nosotros todo lo que es la cultura occidental y cristiana. Todo el mandato de, ¿no es cierto?, que como religión va a establecer el catolicismo en nosotros. Y mandatos son muchos. Uno, por ejemplo, que ha permanecido mucho tiempo en el imaginario cultural de todos nosotros, ha sido, por ejemplo, no comer carne, por ejemplo, los días viernes. Muchos no sabemos por qué en Semana Santa, pero lo hacíamos. Es un mandato. Creencias. Bueno, muchos dicen, ay, Dios mío, cuando se estaban por hacer pomada en un accidente, ahí se acuerdan de Dios, ¿no es cierto? O dicen, cuando muere una persona, ojalá se vaya al paraíso. Y no hace falta que, ¿no?, está impreso en nosotros una serie de creencias que se llaman sentidos comunes, a las cuales apelamos, porque provenimos de una cultura que así ha funcionado mucho tiempo. Y esas creencias, esos mandatos, y he comenzado por ahí porque quiero llegar a los hábitos,
obviamente nos proveen costumbres, formas de ser y de hacer. El hábito no solamente es una costumbre que se implanta, sino una manera de entender el mundo. Cuando nosotros nos lavamos los dientes todas las mañanas con dentífrico, ya no lo hacemos ni con lejía, ni con ceniza, ni como lo hacían en la antigüedad, ¿no es cierto? Que muchas veces, y no tan en la antigüedad, usaban el alcohol, me refiero a las bebidas. Estaba leyendo un libro sobre la cocina en el siglo XIX y cómo mucha gente de ese tiempo, de Tucumán específicamente, se lavaban la boca al despertarse en la mañana con alcohol. Hacían un traguito ¿no? de alguna bebida espirituosa y de esa manera se lavaban la boca. Bueno, a nosotros, por ejemplo, se nos ha impuesto de que un hábito fundamental es lavarnos todas las mañanas los dientes, pero no con cualquier cosa, sino con pasta dentífrica. Y eso tiene todo, no solo un signo de higiene, sino un signo cultural. Es lo que los norteamericanos, a fines del siglo XIX y principios del XX, sobre todo un señor que se llamó Palmolive, ¿no es cierto?, inventó como lo correcto para lavarse la boca. Y después se generó una industria alrededor de eso, que es las pastas dentífricas, los hilos dentales. Entonces, nosotros queremos que ustedes identifiquen, yo les ejemplifico con cuestiones de hoy para que establezcan la relación, qué hábitos, qué creencias, qué mandatos y obviamente qué conceptos, ¿no es cierto?, qué síntesis establecida en palabras, son los conceptos, provienen de ese tiempo. Y yo diría que mucho. Yo diría que es la cuna de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de ser, de nuestra manera de sentir, en lo que se entiende como la mayoría de la población en América Latina, que es católica. Entonces tiene una fuerte impronta todo lo que ha pasado en la medievalidad. No, nosotros no estudiamos esto porque no solo es una cuestión erudita, no solo es una cuestión de contenidos obligatorios para que ustedes tengan una materia aprobada y el día de mañana sean profesionales en ciencias de la educación, sino porque también este estudio nos permite descubrir de dónde venimos, por qué somos lo que somos y por qué, por ejemplo, se implantan mandatos muy fuertes en la forma de vida de cada uno de nosotros. Otro mandato, por ejemplo, propio del cristianismo, propio de su teogonía, de la teogonía cristiana, ya que hemos hablado de teogonía, me refiero a un relato vívido, un relato casi con connotaciones patéticas, ¿no es cierto? Es los mandatos fuertes que nos impone, por ejemplo, la religión. Y esos mandatos que se transforman en conductas que tienen un fuerte tono valorativo o tienen un fuerte tono en el comportamiento. Por ejemplo, el mandato de castigar a los chicos a través de lo que se llama el castigo corporal. Eso está en la esencia del cristianismo, está en la esencia del sufrimiento de Cristo, está en el Calvario del Gólgota, está en la corona de espinas, está en el lanzazo que Jesucristo padece antes de ser crucificado, cuando es crucificado, pero sobre todo en esa cantidad de latigazos que el centurión romano le va pegando mientras arrastra la cruz hacia el Calvario del Gólgota. Y se estableció como un mandato que la letra con sangre entra, que aprender no era un acto de inteligencia y placentero, sino un acto de sufrimiento y expiación. Había que expiar los pecados, porque todos somos pecadores. Entonces, durante mucho tiempo, la enseñanza, sobre todo en el mundo occidental y cristiano, y esto se va a ver con mucha más particularidad en la modernidad, en esta unidad que estamos entrando y que mañana vamos a dar una clase al respecto, ¿no? El mandato. Por ejemplo, el mandato religioso. El mandato religioso de la penitencia. El mandato religioso del castigo físico. Hincarlo a los chicos en maíces si se portaban mal. O tirarle las orejas. ¿No? O sacar la palmeta y pegarle duros castigos
¿no es cierto? En muchos casos hasta que se conocía como, ¿no es cierto?, se les bajaba los pantalones, se les pegaba con la palmeta en los glúteos hasta que brotaba la primera sangre. Entonces, no es lo mismo las expresiones económicas, culturales, filosóficas y religiosas de la medievalidad tardía que hacen al proceso de transformación histórica, sino a los hábitos y creencias, mandatos y conceptos que nos dejó, ¿no?, esa medievalidad tardía y que obviamente, para nuestro caso, perduran en el tiempo, están en el núcleo de nuestra identidad occidental y cristiana y están en el núcleo del discurso que se hizo, ¿no es cierto?, a través de la pedagogía de la evangelización, el discurso de mayor adhesión por parte de los mundos colonizados a partir del Renacimiento y a partir del descubrimiento. Por eso hablamos de civilización occidental y cristiana. Y obviamente que ese momento histórico de la medievalidad tardía va a producir una institución muy particular, ¿no? Y esa institución de educación superior ustedes la van a deducir, pero la palabra educación superior ya les dice bastante. Entonces, el eje temático 3 nos pone un poco en lo que se llamaría un punto de inflexión entre lo que venimos diciendo y lo que está presente hoy. El eje temático 4, considerando los principios de la pedagogía crítica en la actualidad y sus líneas de pensamiento, acá ustedes tienen que volver al módulo 1, ver los textos que hacen alusión a Freire, ver los textos que hacen alusión, ¿no?, a, ¿cómo se llama?, a McLaren, ¿no?, ver los textos que hacen alusión a Giroux en el módulo, que no son los únicos, pero son los que hemos sugerido en el módulo, cuáles son, ¿no es cierto?, en la actualidad sus líneas de pensamiento, y que establezcan una relación, ¿no es cierto?, diacrónica inversa, quiere decir viajar del presente al pasado, con los orígenes de ese discurso, ¿no? Y en qué momentos, o en dónde, o en qué hitos de la antigüedad grecolatina aparecen los primeros, a nuestro criterio, los indicios, aparecen los datos de ese discurso. Bueno, para nosotros un dato son los sofistas, tipos iconoclastas, tipos, ¿no es cierto?, heterodoxos, diferentes de la antigüedad, que comenzaron haciendo educación popular, interesados en formar políticamente a la población, porque en una democracia como la democracia interpelativa y pura que tenían los griegos, que era la democracia de las asambleas, donde se reunía la polis, ese pueblo no sabía ni siquiera hablar. Entonces, su trabajo va a tener un trabajo fuertemente relacionado con la transformación de una condición que es la condición humana. Ahora sí. Y la idea era transformar ese tosco pueblo griego que participaba de, ¿no es cierto?, las actividades culturales de esa sociedad, el teatro, por ejemplo, o participaba de las asambleas de la democracia pura griega, que sepa expresarse, que sepa desarrollar lo que en ese tiempo se llamó y se sigue llamando la oratoria, que sepa hablar y participar políticamente. Entonces, los sofistas, para nosotros, eso no quiere decir que ustedes no busquen, esto es otra cosa muy importante, chicos. Siempre se les dice, y no sé si está acá, que los temas que nosotros sugerimos son hilos, son sugerencias. Ustedes tienen absoluta libertad para buscar todo lo que consideren válido para aportarle como iniciativa de ustedes. También pensamos que Sócrates y su método son interesantes en el marco de lo que sería otro dato respecto a la pedagogía crítica, su manera de ver la indignación, ¿no?, todo lo que es el proceso fundado en la pregunta, la mayéutica, todo lo que es su discurso vinculado a
el sentido que tiene en la vida, ¿no? La rectitud, la honestidad, todo lo que es, digamos, esa visión o concepción de persona presente en Sócrates, es muy importante como un relato que en la antigüedad podría acercarse a lo que se conoce como las pedagogías críticas, entendiendo por pedagogía crítica todo aquello que no solo cuestiona los discursos tradicionales, los discursos instalados, los discursos sacralizados de la educación, sino aquellos también que enriquecen la condición humana, nos transforman a nosotros en personas que pensamos, que interpretamos el mundo que nos rodea y que en función de eso actuamos. Y por supuesto, no puede estar ausente de esta línea de pensamiento y de esta línea de argumentación la figura de Hipatía de Alejandría por su doble condición. Primero, como mujer, luego como científica y por último, como mártir de la intolerancia, del fundamentalismo religioso, de una época donde ella, con su figura, con sus descubrimientos y con su aporte, era la crítica en sí misma, era la crítica pedagógica en sí misma. Rompía los moldes de ese periodo histórico, era una persona totalmente diferente que ponía y cuestionaba todos los estatutos y formas de vida implantados, ¿no es cierto?, por el machismo, por el antiguo patriarcalismo greco-latino respecto a la mujer. Acuérdense cómo vivía la mujer en Grecia, acuérdense, ¿no es cierto?, y esto lo vamos a ver en el eje temático 6, en qué condiciones se ubicaba, y acuérdense las cosas que tuvieron que hacer las mujeres griegas para construir su propia identidad independiente, ¿no es cierto?, de una estructura totalmente, de una sociedad totalmente patriarcal y que las ubicaba o las consideraba directamente como los esclavos. Por eso, la figura de Hipatía, de la antigüedad tardía, y que fue víctima de las atrocidades, ¿no es cierto?, del fundamentalismo cristiano, que se pretendía imponer como discurso dominante en ese momento y se enfrentaba sin ningún tipo de tregua ni cuartel con todos los saberes de la antigüedad, aunque en los subterráneos los tomaba, como hemos visto, como la pedagogía cristiana toma todos los discursos del idealismo griego, tanto platónico como del empirismo aristotélico, pero, ¿no es cierto?, negando esa condición, quería implantarse como discurso, y una de sus víctimas en esa lucha, en esa sorda lucha, en esa terrible lucha por implantar, ¿no es cierto?, un imaginario simbólico en la sociedad para influir sobre las personas, una de las víctimas propiciatorias va a ser Hipatía. Bien, y como penúltimo, eje, el eje temático 5, ¿qué dice? Si en la antigüedad el rol docente lo encarnaban los filósofos, y en la medievalidad los monjes y curas, rol docente es el rol de enseñar, ¿verdad? ¿Qué aspecto de sus saberes y de sus prácticas destacaría? Es decir, ustedes tienen que hacer una descripción de ese rol docente antiguo encarnado por los filósofos y en la medievalidad por monjes y curas, señalando, ¿no es cierto?, dice, ¿y qué aspecto de sus saberes y de sus prácticas destacaría? ¿De quién? ¿De cuándo? De esa época, de los filósofos y de los monjes y médicos. Y luego que hacen esa caracterización y establecen esa diferencia, ver, analizar, a partir de volver a la unidad 1, cuáles de ellas se proyectan a la actualidad. ¿Qué cosas de ese tiempo quedaron en la actualidad? Y yo les podría decir que muchas. Empezando por todo lo que es, ¿no es cierto?, la oferta, ese subsistema, ese circuito, ese espacio del sistema educativo, no solo como educativo formal, sino como procesos, ¿no es cierto?, de saberes incidentales vigentes en la sociedad, que en este momento, por ejemplo, representa todo lo que es la oferta de educación religiosa y confesional en la sociedad, donde se siguen enseñando muchas de las cosas que nosotros creemos que ya forman parte del pasado, pero que se siguen reafirmando. Una de ellas, hoy, por ejemplo, ha sido
una prédica bastante encubierta, pero bastante disolvente respecto a la pandemia por parte de sectores muy conservadores, ¿no es cierto?, de sectores muy anclados en el tiempo y que, ¿no es cierto?, son los famosos, muchos de ellos negacionistas, que niegan, ¿no es cierto?, la influencia que tiene, por ejemplo, la medicina o la ciencia, y optan, ¿no es cierto?, por rechazar, sin que se conozcan argumentos. Por ejemplo, el otro día una mujer me decía, no, yo no me vacuno. ¿Por qué no? Dice, porque que sea lo que Dios quiera. Y yo le decía, es la señora que es la modista de acá de la casa que me arregló unos pantalones y me traía, y yo le decía que bueno, le digo, Alcira se llama, Alcira, que ahora ya se va a poder vacunar usted porque ya llegamos a la edad de usted, una mujer como de 50 años. Era así, no, no, me dice, yo no me voy a vacunar porque a mí me han dicho que hace mal. Y respecto a esto, porque ella había dos cosas que no creía, ni en el COVID, porque es una cuestión de creencia, ni en las vacunas. Entonces, en las dos cosas, que sea lo que Dios quiera. Bueno, uno dice cómo se proyectan estas cuestiones en la actualidad a través, por ejemplo, de los sentidos comunes, ¿no?, de los negacionistas y de los que no aceptan que el conocimiento y la ciencia puedan ser importantes para cambiar el mundo. Y por último, tenemos el eje temático 6, en donde, como no podía estar de ninguna manera ausente, aquellos a los cuales le toque el eje temático 6 tienen que describir la condición de la mujer en la antigüedad grecolatina, estamos refiriendo a Grecia y Roma concretamente, y luego en la medievalidad. Es como que son tres momentos de la mujer que hay que describir, y qué aspectos de ese tiempo y qué cambios se lograron luego, ¿no es cierto?, de la ampliación de derechos respecto a su situación y a su condición. Y acuérdense que la mujer a lo largo del tiempo, como mitad invisible de la historia, siempre ha sido sometida a un doble concepto de explotación. La explotación que ha generado su condición de género y la explotación que ha generado su condición de oprimida. Oprimida por el varón, pero además con toda la característica que tiene esa opresión, que es la opresión de género. Entonces es también un gran tema para ver, como son los 6 temas que nosotros hemos creído que al seleccionarlos aportábamos un recorrido crítico, un recorrido reflexivo por lo que hemos enseñado en este tiempo. Y ¿no es cierto?, en bastardillas o en otro tipo de letra, abajo aclara, la producción en pareja o individual, según el caso justificado, no solo es una actividad de profundización temática, sino el corolario de los saberes desarrollados en la materia. ¿Qué quiere decir esto? Con esto nosotros hacemos un cierre prolijo de los dos temas que hemos enseñado. Con esto nosotros los ubicamos frente a los temas y a partir de un tema que les toque en el ensayo, ustedes van a hacer un cierre adecuado a todo esto que hemos estudiado, porque de alguna manera las consignas los van a obligar a hacer ese recorrido. Bien, vamos a abrir entonces, no sé si hay algo que en la parte 1 y en la parte de los ejes temáticos, ¿no es cierto?, quieran aportar Susana, Emanuel, Liz, y luego estamos no sé si hay preguntas, no sé si, Susana, no sé si hay preguntas. Yo al tener la pantalla desplegada no puedo ver el chat, entonces no sé si hay preguntas. Sí, no, por ahora, Daniel, no han escrito nada los chicos en el chat. Por Bueno, ahora no hay no sé si preguntas. quieran agregar algo más ustedes. Si hay algo más que consideren que no se ha dicho o que habría que ampliar. Yo de mi parte, no. Creo que sumamente claro desde mi punto de vista. Vamos a ver qué respuesta tenemos de los chicos.
Y en tu caso, Liz. Mira, Daniel, no, me parece que es bastante clara la exposición, digamos, de la propuesta. Eh, Creo que de algún modo se ha mencionado, ¿no? Tanto esto que tiene que ver con los criterios, ¿no? De la organización de la propuesta. Eh, Creo que ha sido bastante clara y bueno, esto me parece importante que ellos también vayan, ¿no? Conociendo que es coherente con, ¿no? Esta propuesta evaluativa. Me parece que la idea también es esto, ser coherente con la propuesta de enseñanza, con el proceso, ¿no? Modular que ha ido de algún modo desarrollándose. Eso también es importante de identificar, ¿no? Siempre la propuesta evaluativa debe ir en consonancia con los objetivos y con los modos, ¿no? De trabajo y sobre todo de este proceso que llevamos desde la materia. Me parece bueno, esto como formadores también es importante mencionarles que en esta instancia, bueno, es una continuidad de esta relación, ¿no? Pedagógica que mantenemos desde la materia. Así que no, me parece que está bastante claro como para, bueno, darles la oportunidad a ellos a ver si quieren preguntar algo, si que consideran, y de ahí ya iríamos, bueno, a la parte de quizás de la organización, ¿no? Sí, además porque también pretendemos nosotros, aportando humildemente nuestro granito de arena, que la universidad no es una cosa solamente donde se aprende para rendir o se aprende para aprobar, no es solamente saltar un escollo lo que estamos haciendo acá, sino dejándoles a ustedes también, o proponiéndoles a ustedes, estimados y estimadas alumnas, a que aprendan cómo también se procesa el conocimiento. ¿No? El conocimiento no solo es una memorización que después se devuelve como un sinsonete tonto y de memoria, donde creer que porque se repite bien se sabe. No hay mayor engaño, ¿no es cierto?, que la memoria acrítica, o que esa memoria automática, que es lo primero que se olvida, porque no se comprende, se repite por obligación, por la nota, está todo bien, eso vale, pero la universidad también es otra cosa. Se supone que en la universidad tenemos que aprender a pensar, a posicionarnos, a interpretar cómo ha sido el mundo, porque ese proceso de interpretación y comprensión del mundo es lo que nos proyecta al presente. Esta no es una materia donde ustedes tienen que aprender fechas, nombres, batallas, ¿no? ¿Quién era San Isidoro y por qué se llamaba Isidoro y no se llamaba Juanito? No, estamos escudriñando, explorando los orígenes de nuestro modelo civilizatorio. Estamos explorando por qué somos parte de ese mundo, ¿no?, que se caracteriza como la civilización occidental y cristiana. Estamos buscando, ¿no es cierto?, haciendo una lectura en filigrana, una lectura más profunda, cuáles son nuestros orígenes culturales y también nuestros orígenes, ¿no es cierto?, confesionales o religiosos, o por qué pensamos como pensamos. Y acuérdense que esto tiene mucho que ver con ese otro proceso educativo, que no solo es el proceso educativo formal y el que se enseña en las instituciones educativas, ¿no es cierto?, en el sistema educativo, en lugares donde la elaboración del conocimiento no nos lleva al aprendizaje de los llamados, ¿no?, saberes formalizados, sistemáticos, racionales, etcétera, sino que también están todos los otros saberes de la sociedad, de la cultura, de la vida de relación, de nuestra relación con el trabajo, de nuestra relación con el entorno, con el lenguaje, con el tiempo y con seres humanos sencillos y normales, como puede ser, como les decía recién, cuando ves que viene, ¿no es cierto?, el verdulero y te ofrece algo, como era antes, o cuando entras en contacto con el albañil
y ves cómo su sapiencia se relaciona con el mundo del trabajo, con otras cosas de la vida que muchas veces nosotros la miramos desde lejos e incluso peor, ni siquiera la comprendemos. Así que esa es la otra apuesta que desde la materia proponemos al estudiante para que el estudiante no salga, ¿no es cierto?, siendo un burro que rebuzna, ¿no es cierto?, cosas que escucha y que, bueno, tan lindas, son bonitas. Tiene 10 porque ha repetido de memoria un parcial y ha contestado 5 preguntas y, bueno, es un muy buen alumno. Esa es una de las lacras educativas que hay que desterrar, no solo de la educación superior, sino de todo el proceso educativo. ¿No? Nosotros apostamos a que ustedes conozcan, aprendan y conozcan. Y si eso supone afianzar saberes a través de una tarea como esta, bueno, mucho mejor. Nos vamos tranquilos, ¿no? Yo ya me estoy preparando mi sanguchito para las 11, ya satisfecho de saber que han aprendido un poquito más. Bien, si no hay preguntas, o yo preferiría que, quiero ya esto que vamos a explicar es mucho más de forma, no nos va a llevar tanto tiempo, porque lo esencial era explicar el tema de las consignas, lo que sigue ya es poquito, y así que terminemos con esto y abrimos, ¿no es cierto?, la asamblea, por así decirlo, el diálogo, el espacio de pregunta y respuesta de la clase. La segunda parte de este documento, pautas protocolares para redactar el ensayo, es el que vamos a colgar enseguida cuando termine la clase, tanto en la plataforma como en el Facebook, para que ustedes lo tengan. En la segunda parte ya son las pautas. ¿Qué quiere decir eso? Las exigencias a cumplir para su redacción. Acuérdense, que sea un estilo libre el ensayo no quiere decir que no tenga pautas que haya que cumplir cuando lo redactamos. Acá pasamos de la dimensión semántica a la dimensión sintáctica de lo que es un ensayo. Y acá lo decimos. Serán elaboraciones en pareja, es decir, de a dos, no conozco parejas de a tres, aunque dicen que existen, o individuales, ¿no? Producidas, dice, por los o las o les estudiantes. Su extensión máxima será de una hoja, es decir, 2 páginas o carillas, ¿no es cierto? Pero también habíamos pensado, y esto lo digo verbalmente para que también quede, que si ustedes escriben 3 carillas, no está mal. Y si escriben 2 hojas o 4 carillas, no está mal, pero que ese sea el límite. Por lo pronto, lo mínimo que vamos a aceptar, ¿no es cierto?, sería una carilla, una página, y de ahí para arriba. No es recomendable que escriban una carilla. Yo les diría, y esto lo vamos a corregir antes de subirlo, que ustedes tendrían que escribir como mínimo una hoja y como máximo 2 hojas. No sé si se entiende, para decirlo así, clarito. A esto lo vamos a corregir y hacemos la aclaración, ¿no? Pensamos que lo ideal es escribir bien un ensayo bien fundamentado, un ensayo bien trabajado. Sería bueno que tenga, ¿no?, por lo menos, sí, 2 páginas, una hoja como mínimo y 2 como máxima, con 4 carillas completas. En los formatos ya sabemos, el formato, la hoja es A4, tiene que estar editado en texto de Word tradicional. No lo suban en PDF, porque si ustedes lo suben en PDF, al estar el texto inscripto, ¿no es cierto?, cerrado con el PDF encriptado, no se pueden señalar las correcciones. A veces uno, por ejemplo, cuando señala una corrección, remarca con amarillo el texto que dice esto está mal, esto hay que corregir, ¿no? O le pone una carita y le dice ¿qué me pusiste? ¿Qué me escribiste? ¿No? Entonces, por favor, ahí lo vamos, por eso decimos texto Word tradicional. No dice en ningún momento PDF. La tipografía, el interlineado,
el interlineado es sencillo, ¿no es cierto? Es 1, no es 1,5 ni 2, es 1. Los márgenes justificados, el nombre y apellido de cada autor con su respectiva firma digital deben consignarse al final del trabajo. La producción en versión digital debe ser enviada en el espacio del aula Moodle para tal fin. O será enviada, yo diría, al espacio del aula Moodle para tal fin. O será presentada en el espacio del aula Moodle para tal fin. Nosotros le damos un tiempo que consideramos prudencial para la presentación de este ensayo. Es cierto que son 2 semanas de receso, pero también es cierto que nosotros pensamos que en 15 días el ensayo puede estar. Entonces, el receso ustedes lo regulan, si lo van a utilizar o no para el ensayo, o si van a utilizar los días hábiles del mes de julio. Entonces, pero concretamente, entre el 26 y el 31 de julio de 1900, se me chispoteó el Windows 3.1 que tengo ahorita, del 26 al 31 de julio del 2021, ustedes tienen para presentar, dice, sin plazo, ¿no? Acuérdense que esta es una evaluación, es sin plazo. El 31 de julio a las 23:59 se cierra en la plataforma para la presentación. Obviamente que puedan haber excepciones, obviamente que pueden haber situaciones de salud. En todos esos casos, obviamente lo vamos a considerar. Pero la idea es que nosotros, el 31 de julio, tengamos todos los ensayos, porque la idea es hacer la devolución en las 2 primeras semanas de agosto y que ustedes comiencen el segundo cuatrimestre sabiendo cuál es la nota que tienen, ya sea para la promoción o la regularización de la materia. Bueno, esto que les decía queda debidamente aclarado, ¿no es cierto?, que tienen absoluta libertad para explorar, relevar, indagar, buscar fuentes documentales primarias, secundarias, etcétera, para la elaboración del trabajo, siempre que las mismas observen rigurosidad científica, ¿cierto?, histórica, educativa, y cuenten con respaldo académico, y en ese caso, si ustedes las buscan, sí las tienen que citar en el ensayo. Porque al no ser la bibliografía que nosotros trabajamos, nosotros las tenemos que conocer. Entonces, si hay un autor que nosotros no hemos trabajado, sería interesante que ustedes en el ensayo lo citen. Bueno, esto ya de la parte 3 son los soportes digitales, que son todos los soportes que concretamente lo hemos ido, sentime, tucumanismo básico. Lo fuimos indicando porque no utilizamos nosotros el pasado, ¿no? Como lengua, los tucumanos no usamos el pasado imperfecto, usamos el presente horripilante, lo hemos ido, ¿no? Que se fuimos, che, se hemos ido, que va muy a la cancha, no hacemos un pasado imperfecto horroroso, pero bueno. La bibliografía obligatoria, la bibliografía complementaria, las fichas de PowerPoint, los recursos audiovisuales consistentes en videos y películas están todos indicados en cada módulo, están indicados en cada uno de los dosieres digitales correspondientes al estadio 1 y 2 y están indicados en el programa de la materia. Todo eso son, ¿no es cierto?, lo que se llama el repertorio bibliográfico con el cual ustedes cuentan, aparte de lo que puedan explorar, para la elaboración de los ensayos. Por último, y acá viene, ahí, como dice la señorita, lo que manda es la primera letra. Si hay una pareja pedagógica y uno es, ¿no es cierto?, Benítez y el otro es Martínez, va con la B. Es abecedario, ¿no? Porque si no, nos vamos a volver locos. Yo Martínez, el otro Benítez, no. Nosotros hemos considerado que para que el tratamiento de los temas sea igualitario, para que no haya 100 trabajos de la consigna 6 y 1 con la consigna 1,
hemos considerado asignar las consignas en lo que se conoce modo abecedario. El modo abecedario es, ¿no es cierto?, distribuir la cantidad de alumnos inscriptos de acuerdo, en función de cómo se inscriben los apellidos, y distribuirlo, hacer una simple división entre esa cantidad de alumnos y las 6 consignas. Desde ese lugar, la consigna 1 estarán los apellidos que empiezan con A, B, C y D. O sea, la consigna 1 la van a tratar los apellidos, ya sea del grupo o del individuo que comiencen con A, B, C y D. La consigna 2, los apellidos desde la E a la H, E, F, G, H. La consigna 3, I, J, K y L. La consigna 4, ¿por qué tiene una letra más en vez de 4 o 5? Porque difícilmente encontremos apellidos con ñ, ¿no? Salvo, yo tenía un vecino que se llamaba Ñeñuca, pero no sé si era porque el vecino tenía la lengua mota o si porque el cura lo había escuchado mal, pero así lo habían anotado. No, en serio les digo. Era el único en la cuadra, era raro, era ver un apellido que empezaba con ñ. Era Ñeñuca o Ñeñuca. Yo me acuerdo que era chico y lo cargábamos al changuito porque ni el changuito sabía decir el apellido. El único apellido con ñ que yo me acuerdo. La consigna 5, QRST. Y la consigna 6, obviamente, que tiene más de 4 letras, porque hay 2, la X, por lo general, y la W, que tiene en castellano muy pocos apellidos. Entonces quedaría V, Y y Z. Entonces, esta distribución es un algoritmo. ¿Qué tal? Somos cintistas. Es una simple división, chicos. ¿No? Es una simple división. Y cada uno de ustedes, en función del grupo, acuérdense que en el grupo manda la letra que está primera en el abecedario. Como le decía recién, si es Benítez o Martínez, es Benítez, ¿no? Y en función de eso, ustedes tienen la asignación del eje temático 1 a las 4 primeras letras y así sucesivamente. Bien, hemos terminado la presentación. Acá donde dice dejar de compartir es donde se cierra, chicas. Sí, así es. Ya dejaste de compartir. Bien. Y ahora yo voy a activar la cámara, porque la cámara mía estaba desactivada. Bien, sí. Mientras tanto, pude tomar el café con leche. No, mentira. Estoy todavía en ayuno. Estoy viendo pájaros azules que circulan alrededor mío. Porque mi señora esposa, como siempre, me ha traído un cafecito. Bueno, abrimos entonces. Si no hay algún agregado, algo que tengan que aportar Susana, Liz o Emanuel, abrimos entonces el cuadro de diálogo con los estudiantes, con los alumnos, para ver qué preguntas hay y cómo la vamos respondiendo, si quedó alguna duda, etc. ¿Por qué no la coordinas vos a la reunión, Susi, y vas leyendo las preguntas? Perfecto. Y eso? Bueno, no hay ningún inconveniente. No, de mi parte, para agregar nada, creo que el escrito y la explicación sumamente detallada, bueno, y sobre todo lo bueno, que para aquellos que no han podido estar hoy en el foro, pueden ver la grabación. Así que bueno, atentos bueno, lo que pudiera llegar a la cátedra por vía del mail. Solamente recordarles el calendario, que bueno, el día hábil es hasta el jueves 8 y como ustedes dicen, el escrito, pueden subir el trabajo, digamos, parcial desde el 26 hasta el 31. Así que bueno, por ahí tal vez si llegaran a necesitar alguna consulta, podrán hacerlo hasta en esa semana. Pienso, lo estoy diciendo en voz alta.
Tal vez, bueno, pensar que lo pueden subir a la plataforma el mismo 30, el mismo 31, tal vez. Eso me parece que estaría bueno, ¿no? Ahí hay una consulta. Dice, en el caso de que surjan dudas o inquietudes mientras redactamos en este periodo, ¿habrá algún espacio de consulta? Bueno, Durante, sí, sin duda, creo que sí. La consulta, aún estando en receso, existiría a través, por ejemplo, del Face, o puede existir a través de la plataforma, ¿no? En tanto y en cuanto ustedes lo necesiten. Yo de mi parte voy a estar atento. Es cierto que, como decimos siempre, el receso es para descansar, pero también es cierto que los límites se borran cuando, ¿no es cierto?, estamos con la virtualidad. El receso siempre ha sido eh, pensado en la presencialidad. Voy a abrir aquí un paréntesis. Ayer estuve en una reunión muy importante en la Facultad de Arquitectura. Yo hago asesoría pedagógica y coordino el área pedagógica, y se estaba discutiendo todo lo que se presentó, una propuesta de que a partir de la vacunación masiva el segundo cuatrimestre sea la semipresencial. Bueno, todo esto tiene sus bemoles, ¿no? Porque, como recién decíamos, hay muchos chicos que son negacionistas, otros que son terraplanistas, otros que son, bueno, hay todo en la viña del Señor. La vacunación no garantiza la no propagación de la peste. Pero había algo peor, no porque esté mal lo que quiere decir. Chicos, no hay política en la universidad para saber hacia dónde se va a seguir. Duele decirlo, pero el Consejo Superior está pintado, ¿no? No hay una idea institucional que baje como línea para saber qué se va a hacer hasta ahora. Sin embargo, está claro que los bordes de la presencialidad están borrados, son bordes, ¿no es cierto?, borrosos. Y al no existir la presencialidad, también los bordes de la no presencialidad son borrosos. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie sabe muy bien qué hacer, qué viene. Y en la Facultad de Arquitectura es más grave porque los talleres exigen presencialidad por su dinámica. No porque es el lugar donde se dibuja, se hace, por eso se llaman talleres. Y tienen un serio problema con la virtualidad, con la representación, con la participación, con la elaboración, con lo que se llaman las críticas, donde vos colgás la lámina y el docente con lápiz en mano te va señalando los errores. Todo un tema complicadísimo por la naturaleza de ese conocimiento. Así que los bordes están un poco borrados, y yo diría de que ustedes, en la medida en que necesiten una consulta puntual, lo hagan por el Facebook, o lo hagan, ¿no es cierto?, correo, a través del correo electrónico. Hay un correo de la cátedra, ¿verdad? De todos modos, yo por lo menos, y esto no implica de ninguna manera a todos los miembros de la cátedra, en mi caso yo no tengo ningún problema en responder una consulta cuando sea necesario. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Así que ustedes denle para adelante, cualquier cosa que tengan también la consultan, y yo creo que el vínculo más adecuado, el más inmediato, el que más por lo menos yo visito, en mi caso, es el Facebook, ¿no? bien, ahí también, bueno, Emilia González, bueno, preguntaba respecto a las parejas. Dice, disculpe, profe, se me desconectó lo que respecta a las parejas pedagógicas referido al grupo que ya veníamos trabajando, ¿verdad? Sí, por supuesto. Tienen que reconfigurarse a partir de los grupos, ¿bien? Ustedes ya vienen trabajando grupalmente, así que puede ser que ya se conozcan y, bueno, puedan trabajar desde esa previa conformación grupal. Sí, no está no está claro lo que quiere decir. Yo supongo que quiere decir de que si en la elaboración del ensayo final se va a respetar la idea de pareja pedagógica que ellos venían desarrollando. Claro, No hay que olvidarse, si es un grupo de 4 no funciona, van a tener que ser
subdividir ese grupo en 2 subgrupos compuestos por 2 personas cada uno. Lo máximo para la elaboración del trabajo son 2 personas, eso queremos decir. O si y si no, son... el trabajo en este caso tiene que ser individual, porque la nota también va a ser individual. ¿No? No es como en el trabajo práctico donde la nota, por ejemplo, es grupal. No sé si se entiende. ¿Qué otra cosa? Bien, después dice también Soledad Castro, dice, perfecto, quizás por el campus sea mejor, refiriéndose a las consultas, porque la duda de algún alumno puede ser leída por alguien que también tenga esa duda. Sí, lo que pueden hacer y que suelen hacer muchos de los compañeros es escribir la duda a través del correo interno del chat del campus, y eso se pone copia a los correos de cada profesor. Así que nosotros simultáneamente vemos las dudas. Puede ser una respuesta generalizada a través del campus también. O lo que podemos hacer es ir a armar un foro de debate sencillo para que se vean todas las intervenciones y dejarlo como un foro del parcial. Y ahí ellas van colgando las dudas. Poder abrir una pestaña que diga consultas parcial. ¿Eso se lo haría en dónde? ¿En la plataforma, Emanuel? Sí, claro, en la plataforma. Bien. Bueno, ese también sería el modo en que está muy bien eso está muy bien eso de la cuestión horizontal, ¿no? Que una pregunta puede ser de una persona, pero la respuesta puede ser para todos. Yo creo que eso es muy interesante, que más allá de que sea algo personal, la respuesta sirva para todos. Eso, bueno, sí, estoy de acuerdo con Emanuel, con Susana. Podemos abrir un espacio específico para la consulta en la plataforma. Bueno, lo hagamos, Emanuel, ya directamente y vos le avisás a los chicos. Sí, ya ahora lo hago. La otra que también estaba pensando poner en el grupo de Facebook, hacer una publicación que diga consultas, primer parcial, y que los chicos puedan ir comentando, como se lo puede hacer en las dos vías, pero como... Yo me opongo que se llame primer parcial, porque los lenguajes... Consulta, ensayo cuatrimestral. Si no, los lenguajes también nos atan a los sentidos comunes, ¿no? Entonces hagamos una consulta para el ensayo cuatrimestral, un área. ¿Qué otra cosa? Está pidiendo si podemos comunicarles el correo de la cátedra, si se puede copiar el correo de la cátedra en el chat. Ahí ya colocó Manuel. Muy bien. Y bueno, ¿qué otra cosa hay? Aparentemente hay alguna otra pregunta. Entonces no quedaron dudas sobre las consignas, no quedaron dudas sobre el contenido conceptual y la relación, ¿no?, diacrónica y sincrónica que plantean las consignas. Acuérdense, son 2 cosas. Contestar específicamente lo que se les pregunta, y relacionar el pasado con el presente, o el presente con el pasado. Porque eso es lo que le da sentido al estudio que estamos haciendo. Si no, ¿no es cierto?, para nosotros simplemente hubiéramos hecho, como se hace en un parcial, 5 preguntas que tienen que contestar y punto. Y acá lo que queremos es que haya elaboración. Es decir, que a ustedes les duele la cabeza, ¿no? Digo en un sentido metafórico. No, porque claro, una cosa es contestar, bueno, ¿cuántas togas tenía Sócrates en el momento de ir, ¿no es cierto?, a la academia, y se usaba ropa interior? Bueno, los griegos no usaban ropa interior. Tenían libertad en ese aspecto. Pero no es eso. Es aparte de la ropa interior de Sócrates, cómo pensaba Sócrates. Y qué de Sócrates está en el presente. Por ejemplo, el método socrático, la mayéutica, el método de la pregunta,
que también, ¿no es cierto?, Descartes los revisita y los reformula en el Renacimiento con el famoso concepto de la duda metódica, o de transformar todo en pregunta, es muy interesante. Bueno, el método de la mayéutica, el método de hacer nacer el saber a través de la pregunta, porque se llama mayéutica. Mayéutica viene de hacer parir el conocimiento, de hacerlo nacer a través de la pregunta y a través del ejemplo. Era otra de las cosas que en Sócrates era muy fuerte, ¿no? El gran recurso de aprendizaje, decía Sócrates, es el ejemplo. De nada vale que hable de muchas cosas si yo no ejemplifico, no bajo de lo conceptual a lo específico, a lo puntual o al caso, para que con ese caso quede ilustrado todo el discurso. Así que esas dos cosas, por ejemplo, si ustedes quieren, en Sócrates está totalmente presente. La idea del ejemplo y la idea de la pregunta, ¿no? Más aún las aporías. En epistemología de las ciencias sociales, la aporía, la pregunta, lo que llamamos el problema, lo que se conoce como objeto problema, está fundado en una pregunta. Es una pregunta sin respuesta y que para contestarla es necesario producir un saber o un conocimiento. Es necesaria la investigación, la producción, la elaboración de saber, ¿no? Así que el tema de la pregunta es uno de los grandes temas que las ciencias sociales tienen desde hace mucho hasta el presente. Bien, y eso sería el campus, ¿verdad? Ahí es donde va a estar el foro que hemos abierto para la elaboración de los ensayos. Bien. ¿Qué otra cosa? Y es ahí donde también va a estar en su momento la pestaña para cuando ellos puedan, suban el trabajo, ¿bien? Eso entonces queda específicamente, ¿está explicitado en la pauta que hemos trabajado? Sí, sí, ¿no? sí. Bien. Bueno, pero me gustaría a mí saber la opinión de ustedes. Yo los noto muy callados. Yo no sé si están acostumbrados a rendir así automáticamente un parcial que les debe resultar más cómodo, supongo. La verdad que no, ¿Qué no estamos opinan del acostumbrados a que trabajo? nos traten tan bien. ¿Cómo? No estamos acostumbrados a que nos hagan un parcial tan lindo como el suyo. Bueno, la idea es por qué tratarlos mal. Eso yo no conozco a nadie que aprenda porque se los trate mal, ¿no? El acto el proceso de educar, antes que nada, es un proceso amable de convencimiento y de persuasión. Ya hemos visto a dónde te llevan los llamados, ¿no es cierto?, procesos violentos o por castigo o por coacción. Siempre llevan a la violencia, a la reacción, al resentimiento. Por eso se ha revelado tan interesante en la historia el proceso de colonización subjetiva de los individuos. Es decir, hacerlo de tal modo que no manifieste violencia corporal o material, sino que sea un acto de violencia simbólica donde el individuo se autoconvence a sí mismo de que tiene que hacer cosas que, aun siendo contrario a sus intereses, lo haga convencido. Entonces, ese acto, que es el acto de lo que se llama la colonización cultural, o la manipulación de la subjetividad, si bien es un acto de violencia, pero es un acto de violencia simbólica. Y la educación, con el disciplinamiento, es eso. Pero hay maneras de hacerlo, ¿no? No que suene como una imposición autocrática, sino que surja a partir del convencimiento de que es para nosotros lo mejor. O sea, hacer una prueba de esta es la mejor. Por eso, cuando ustedes decían, ¿qué prueba van a hacer? ¿Qué prueba van a hacer? Yo les decía, con todos los compañeros y los colegas del equipo de cátedra, vamos a pensarla, vamos a elaborarla, vamos a buscar una prueba que sea productiva. Esa era la idea, ¿no? Así que bueno, por eso les preguntaba qué opinión tenía, qué les parecía con esta idea de trabajo, y bueno, y si están de acuerdo, porque pueden Sí, no estar profe, de acuerdo. totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además sería Si no me totalmente pudiera legítimo hacer. que disientan.
el problema es que también, ¿no es cierto?, la prescripción del proceso educativo no contempla las particularidades, contempla los intereses generales. Y acá hay otro problema también de conflicto. A veces los intereses generales no se comparten con las ideas particulares que tenemos nosotros las personas. Como por ejemplo, queremos evaluar esto que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque en una materia con un régimen que es promocional, es muy bueno, ahí sí aparece el concepto de evaluación parcial. Nosotros sabemos que es una evaluación que nos da a nosotros información respecto a cómo ustedes han cursado el primer cuatrimestre. ¿Qué logros tienen? ¿Qué dudas tienen? ¿Y en qué cosas, digamos, qué cosas no han acreditado? ¿Qué cosas no han afianzado como conocimiento? Y eso a nosotros nos va a permitir ajustar la evaluación. Siempre no solo es la nota para el alumno, sino que es también un llamado de atención para nosotros, para que nosotros ajustemos cómo estamos trabajando, cómo estamos enseñando, si el método que hemos adoptado, que es el método modular, es el mejor. Todos los ajustes que haya que hacer, los vamos a hacer a partir de la producción que ustedes hagan de los ensayos. ¿Qué otra cosa? Perfecto, lo que dice, ¿no es cierto?, Soledad Castro, la compañera. Sí, es un trabajo difícil. La educación tiene una cosa que se llama monotonía. Monotonía y tendencia a la repetición. En el docente es muy, bueno, por todas las exigencias, ¿no? El docente es muy, digamos, ¿cómo podría decirlo? Es como que en el docente es muy afín la monotonía, la repetición, el hacer todos los días lo mismo, ¿no? Se nos instalan hábitos que son muchas veces muy arraigados y que es muy difícil cambiar. No estoy hablando del docente universitario en general, estoy hablando del docente como figura así global. Estoy hablando del maestro primario, estoy hablando del profesor de nivel medio, estoy hablando de toda esa fauna variopinta que somos los docentes en el país, donde la tendencia mayor es la monotonía. Es hacer lo mismo todos los días, enseñar lo mismo todos los días, los mismos hábitos, ¿no? Las mismas cosas. ¿Por qué? Bueno, porque también es algo que cuesta apropiarse de los desconocidos. Y también las instituciones no lo permiten. La universidad que nos exige, bueno, tienen que presentar la nota del primer parcial, tienen que presentar esto, la nota tiene que ser numérica, la nota, está todo bien. Y entonces eso también te afianza o te arraiga o te ancla, te tira para abajo con los llamados, ¿no es cierto?, hábitos propios de la educación tradicional. Entonces no es solamente una cuestión del docente, sino también es una cuestión de las exigencias que la propia universidad, en este caso, en los procesos de acreditación exige. Bueno, no tienen que rendir un examen, no tienen que tener una nota numérica. Yo no podría decir, no, pero este chico, este alumno es un chico inteligente, capaz, relaciona. A lo mejor no le va tan bien en el examen, pero es despierto. Y todo eso te va a decir, no, mi amigo, eso no sirve. Ponga la nota, ¿no? Así que bueno, no es tan fácil cambiar esas estructuras arcaicas que las que dice la señorita Castro, pero sí, también la educación es una utopía. Y no nos conformamos con lo que tenemos, y como decía Galeano, caminamos hacia esa utopía, hacia ese horizonte, donde la idea es mejorar las cosas. Bueno, y lo intentamos, no sé si lo lograré. Bueno, me encanta que haya diálogo entre los alumnos. Esto está bueno. Bueno, en realidad, alumnas, ¿no? Está aquí. Las chicas se destacan. Estamos viviendo una nueva época, como decía el otro día,
no podía creer lo que escuchaba. No sé si han visto. No sé si lo han visto al personaje ese Pérsico. ¿Lo han escuchado? No, realmente es una vergüenza que la asistencia social ha disparado la violencia de género, ¿no? Y que, no sé si lo han leído, y que toda esta cuestión de género ha disparado la violencia matriarcal. No sé si lo han leído, hay cada personaje suelto, y cuesta creer que el personaje sea uno de los referentes ¿no? de la famosa, de los militantes sociales, ¿no? De los tipos que tienen, digamos, programas de... Pero bueno. Sí, 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 por esta cuestión de que, ¿no? La mujer dice que es la que porta ¿no? La tarjeta alimentar, el plan, ¿no? Es como si, esa es una crítica, Dios mío, sí, se nota. Sí, Ahí está Susana Guillermo Fuensalida tiene una... ¿Por qué no la lees Sí, así? sí, sí, yo la leo. Guillermo Fuensalida dice, buenos días, aplaudo esta manera de evaluar y el trabajo de la cátedra. Mi consulta es, si utilizamos otra bibliografía, ¿cómo se propone? ¿La agregamos al final del ensayo? ¿Cómo se la pone? ¿Cómo se la Claro, cita? sí, en este caso sí. Si ustedes tienen, eso les había dicho yo al pasar, quizás no lo había remarcado. Si ustedes citan otro autor o otra bibliografía, en ese caso sí la tienen que citar al final. Ya le vamos a indicar, yo creo que tenemos que elaborar unas breves pautas de cómo citar bibliografía, ¿no es cierto?, de cómo introducir una cita al pie, cómo introducir una cita intercalada en el texto, en el caso que sea necesario, ¿no? En el caso de que ustedes recurran a un autor que no está trabajado por la cátedra, es importante que lo hagan porque es un aporte y bueno, capaz que si nosotros consideramos que es un aporte valioso, lo podemos después incluir en la bibliografía de la cátedra. Pero en ese caso sí, porque no son los que ya están citados, los autores o las obras o las producciones, que ya están citadas en el programa, en los PowerPoint o en todo lo que es el aparato erudito de la materia. Así que sí creo que es importante. Bueno, y después Soledad Castro hace un comentario de lo que se estaba hablando. Dice, bueno, hoy en día cualquier personaje forma parte de los medios de comunicación. Así es. Y el peligro que tiene, ¿no?, la parafernalia educativa, el peso que tiene, ¿no?, la cuestión de los medios en la sociedad actual, ¿no? Es impresionante la manera en que manipulan, como yo les he dicho en otro momento, la subjetividad de cada uno. Cómo nos enseñan, ¿no? Nos pautan los comportamientos. Fabricio Molina ya hace una pregunta más de tinte conceptual. Dice, profesor, disculpe las molestias, pero ¿podría volver a explicar lo de la pedagogía y escuela, por favor? Sí, claro. Habría que remitirse a la clase grabada, creo, a la primera clase grabada del... En primer lugar, le doy las referencias al joven Molina. Habría que remitirse a la clase, creo que es 4 o 5, la primera que está grabada con relación al tema 2. Ahí hemos establecido la diferencia conceptual entre pedagogía, no lo de escuela, sería entre pedagogía y educación. Ya vamos a ver que una forma educativa se manifiesta en la escuela, ¿no? Sería entre pedagogía y educación. Nosotros creo que lo hemos dicho, está muy bien también detallada en los PowerPoint y está también detallada en el primer módulo de la unidad 2, donde hay un artículo no muy extenso, pero significativo, donde aparece la relación histórica entre pedagogía y educación. Porque esa es la diferencia entre esta materia y las otras materias que ustedes van a encontrar. Por lo general a esta materia no la van a ver más. Nunca más van a volver ni a los griegos, ni a la mujer medieval. Hipatía a lo mejor va a ser un buen recuerdo.
¿cierto? Y ustedes de cuando se iniciaron, porque ya van a ver la educación desde perspectivas más actuales, incluso desde perspectivas presentes, y por qué no del futuro. Entonces, nosotros atravesamos lo de pedagogía y educación con el tiempo. Y el tiempo, en el caso nuestro, es el tiempo pretérito. No es ni presente ni futuro. Entonces, ¿qué ha sido a lo largo del tiempo esta separación entre pedagogía y educación? Uno, pedagogía, la reflexión, la teorización, ¿no? Las formulaciones hipotéticas, ¿no? Todo aquello que nos lleva a reflexionar sobre el hecho educativo. Todo aquello que nos lleva a pensar el hecho educativo, a interpretarlo, a cómo se presenta en la realidad, a cuáles son las diferencias que el hecho educativo adquiere en esa misma realidad. Esto como esto que hablábamos de educación manual y educación intelectual, donde hay toda una pedagogía presente. La pedagogía que aprende el campesino con su hacer, con su mirar, con su percibir, con su actuar, porque es difícil que aprenda de los libros. Además, ¿no es cierto?, Hesíodo era una excepción absoluta en Grecia porque era un campesino que sabía escribir. ¿No es cierto? En esa pedagogía, ¿no?, que es la pedagogía vital del campesino, estaba atravesada por el analfabetismo. Entonces uno piensa, reflexiona sobre los modos de aprender y de conectarse con el mundo, y de cómo lo decodificas al mundo y lo comprendes. Y eso se traduce en un acto educativo. Por ejemplo, aprende en qué época tengo que preparar la tierra, en qué tipos de semillas son las que mejores crecen en esta época en las pequeñas parcelas verdes que tenía un mundo tan agreste como es la geografía griega. ¿Cuándo es la época de cosecha? ¿Cómo guardarlo al grano? Entonces, estoy ejemplificando. Para una persona que era analfabeta y que solamente aprendía a través del aprender haciendo, esa pedagogía es una pedagogía vital. Es la pedagogía experiencial. Es la pedagogía, ¿no es cierto?, donde se aprende con procesos de ensayo y error. Me equivoco, y si me equivoco y sembré mal, lo pago, me muero de hambre. O si viene una sequía, o si viene un granizo y me mata la cosecha, me moriré de hambre. Y el vago va aprendiendo a través de la experiencia, en esta pedagogía vital, cómo son los procesos educativos. Cuándo preparar la tierra, cuándo se cosecha, cuándo se siembra, cuándo se almacena, qué especies tengo que sembrar. Y estoy hablando, por ejemplo, de una pedagogía vital, que no es la pedagogía, por ejemplo, que se enseñaba en la academia griega, o que la practicaban los filósofos cuando hacían de maestros y cuando procesaban un conocimiento que no está dado por la experiencia, sino está dado por el intelecto. Era gente que pensaba mucho, pero el hacer, lo cotidiano, la supervivencia, el saber qué agua limpia hay que tomar, cómo se higienizaban las casas, cómo cocinaba la mujer, para ello es secundario absoluto. Estaban enfrascados en los grandes pensamientos, en las grandes transiciones intelectuales. Y su aprendizaje, su educación, va a ser de otra manera. Va a ser a partir de apropiarse de las tablillas de barro, de modular un lenguaje que pueda transmitir esas abstracciones filosóficas. Ese lenguaje no solo va a ser oral, va a ser escrito. Y el aprender es otro. Y la relación con el mundo también va a ser otra. Muchos decían que los filósofos hablaban mucho, pensaban mucho, daban grandes discursos, pero eran unos inútiles, no sabían ni de dónde salía el trigo que los alimentaba. Entonces, con este ejemplo de la antigüedad grecolatina, estoy tratando de explicar lo que es
la pedagogía y lo que es la educación. La pedagogía es el acto reflexivo sobre los procesos educativos y la educación es la concreción en la realidad de todo aquello que se piensa como marco teórico previo del proceso educativo. Y eso también lo vas a ver cuando estudiemos los jesuitas, como por ejemplo la reflexión pedagógica de los jesuitas sobre la educación va a ser un documento escrito, muy corregido, muy estudiado, muy debatido durante casi medio siglo por la congregación de los jesuitas creada en 1840 y 1540 y un documento que se empieza a escribir en 1550 y que se publica en 1600 luego de casi 50 años de estudio, evaluación, aplicación, prueba en, ¿no es cierto?, las llamadas escuelas conventuales de la, ¿no es cierto?, naciente modernidad. Y cuando ya está escrito eso, aparece Trento, Concilio de Trento, aparece la Contrarreforma, estoy dando otro ejemplo histórico, y ahí va a aparecer toda la educación confesional. ¿Traducida en qué? En lo que se va a conocer en ese tiempo como la pedagogía de la evangelización. Y ahí aparecen claritos los dos elementos. Lo pedagógico es el ratio studiorum, los lineamientos curriculares que se escriben y se teorizan sobre la educación desde la letra. ¿Y cuál es la manifestación educativa? La pedagogía de la evangelización. Las miles y miles de congregaciones religiosas que van a llegar a América para catequizar al sujeto común, al aborigen, al pagano, al que está prisionero de las religiones naturales, al que hay que aculturar e implantarle otro esquema civilizatorio en la cabeza. ¿Se entiende? Entonces, la pedagogía, ilustrándolo con el concepto de ratio studiorum, es el documento, es la letra escrita, es la reflexión teórica del deber ser educativo, del cómo tendría que ser la educación. Y en el caso concreto de este ejemplo, el hecho educativo, el hacer educativo se tradujo en todo lo que significó la pedagogía de la evangelización, o también llamada la conquista espiritual de la América Latina, para que no penetre ni una gota de protestantismo, para que sea un continente católico frente a la amenaza de la reforma. Y eso explica la cantidad de congregaciones religiosas que vinieron a América junto con los conquistadores. ¿Y por qué la conquista, después de las leyes de Burgos de 1511, se va a hacer en nombre de la cruz y el feudo? No sé si entiende la relación en el tiempo, a partir de estos dos ejemplos, entre pedagogía y educación. Y obviamente, ya contestando a sus preguntas, eso va a generar un conjunto de instituciones educativas específicas e identificadas con esa pedagogía, con esa propuesta educativa, y que se manifiesta en lo que se llama la materialización del proceso educativo, que son las instituciones que se van a ir creando en la sociedad. Ejemplo, las universidades que los jesuitas van a crear en toda América Latina para educar a las clases dirigentes. Nosotros tenemos una, 5 siglos, la Universidad de Córdoba, 1523, tenemos la de San Marcos, 1623, tenemos la de San Marcos en Perú, la más antigua de América Latina, 1567, 68, esa es bastante vieja. Tenemos, ¿no es cierto?, la primera universidad en México, la primera universidad en México, también muy antigua, mucho más antiguas que las que se crearon en los norteamericanos, los gringos, ¿no es cierto?, los anglosajones en Norteamérica. Entonces, las instituciones son hijas, son la consecuencia de esa relación entre pedagogía y educación, cuando ese proceso educativo se materializa, se concreta en la realidad.
porque hasta acá la educación no es nada más que un discurso que se aplica. Y eso nos muestra, por ejemplo, por qué en nuestra región, en el Virreinato del Río de la Plata, había dos tipos de universidades. Una muy conservadora, muy cerrada, muy, ¿no es cierto?, anclada en el tiempo, que era la Universidad de Córdoba, y otra universidad, curiosamente, mucho más liberal, mucho más mundana, como se llamaba en ese tiempo, mucho más secular, que era la Universidad de Charcas. ¿Y por qué la diferencia? Porque en Charcas estaba la Real Audiencia, y ahí se juzgaban todos los hechos, y ahí estaban los oidores, y estaban los tipos que explicaban, porque como no había papel, se llamaba Real Audiencia porque se escuchaban mediante lenguaje oral las acusaciones y las defensas, y se los hacía en dos idiomas, en aymara o quichua y en castellano. Y los oidores eran traductores indígenas y castellanos que escuchaban las reales audiencias. Ahí fue a estudiar Mariano Moreno, Juan José Castelli, Bernardo de Monteagudo, porque esa universidad abierta les permitía tener un mayor conocimiento de los hechos y de la realidad. A diferencia de Córdoba, que era una universidad totalmente cerrada, enclaustrada, conservadora y anclada en el tiempo. ¿Cómo será de anclada en el tiempo? Que recién en 1918 los estudiantes universitarios con su rebelión la pusieron en el siglo XX. Entonces, pedagogía y educación no es lo mismo, aunque son como las dos caras de una moneda, y la materialización de ese proceso educativo está en la creación de las instituciones, ¿no es cierto?, de los lugares, de los espacios concretos, tanto en el sistema formal como en el sistema incidental. No sé si le hago esta última aclaración porque usted pone escuela y creo que vale, y creo que también vale aclarar. La Universidad de Charcas, si yo le quiero decir algo más, ahí también estudió un intelectual brillante de los orígenes de nuestra independencia que se llama Mariano Moreno. Y fue él el que hizo una tesis terrible sobre la esclavitud a la cual eran sometidos los trabajadores quichua, los trabajadores de los pueblos originarios, en una, ¿no es cierto?, en un espacio, en un lugar del sistema de producción de plata del Potosí, que era la Casa de la Moneda del Potosí, donde eran, ¿no es cierto?, atados los aborígenes, nuestras culturas originarias, a una especie de leva, donde tenían que empujarlas ellos todo el día, 24 horas, caían exámenes, ¿no?, porque esa leva bombeaba agua, y con el agua que se bombeaba se lavaba la plata. La plata se lavaba con agua y manganeso. Entonces, hasta que descubrieron la mortandad que generaba entre los aborígenes, se ataron animales a esa leva y se hacían girar las mulas y las yeguas en esa leva para que bombeen agua. Bueno, sobre esa situación es la tesis de Mariano Moreno, y sobre la explotación hasta la muerte de los aborígenes en la Casa de Moneda del Potosí. Bueno, eso se podía hacer en esa universidad. Ahora, en la Universidad de Córdoba ni lo sueñes. Y eso también demuestra que las instituciones, aunque sean de igual tono, porque las dos instituciones eran universidades jesuíticas, en unas había más apertura y en otra había más conservatismo. No sé si está claro lo que le cuento. Y por eso, obviamente, Mariano Moreno, Juan José Castelli y Bernardo de Monteagudo son los grandes patriotas que inician la rebelión en 1809 de, ¿no es cierto?, Chuquisaca, que es la primera, en realidad el primer grito de libertad no es el 25 de mayo. Eso ocurre un año más tarde. El 25 de mayo de 1809, la ciudad que se levanta es la ciudad de Chuquisaca. Charcas también se llamaba. Se llamaba La Plata. Recibe 3 nombres, ¿no es cierto? Así que bueno. No sé si hay otra cosa. Sí, Carolina, el contar había levantado la mano. No sé si Carolina, el contar está. Puede también hablar, ¿no? No hace Sí, falta que sí. escriba.
Era, Carolina, no sé si está, estoy tratando de revisar la lista. Me parece que ya está. Ah, sí, dice que no se ha dado cuenta, está bien. que levantó la mano sin darse cuenta. Ah, bueno, suele ocurrir. Así es. Yo también en el registro civil levanté la mano sin darme cuenta y mírenme ahora. Dice, a ver, que el joven que está sentado allá hace falta alguien que sea testigo. Yo creí que era testigo y era para casarse. Y ya no pude retroceder ya en el tiempo. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, hemos empezado a las 8:30, no sé, 8:20, siendo las 10:12, creo que estamos en horario, ¿no? ¿Les parece después, colegas, que nos quedemos un ratito a cerrar algunas cosas Sí, de sí, la sí, reunión perfecto. esta? Si no, Sí, 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 absolutamente, Daniel. bueno, ninguna pregunta más, ningún comentario más, chicos. De todos modos, esto es el comienzo y acá iniciamos una experiencia que termina a fin de mes. Y bueno, ya hemos tomado los recaudos yo voy a empezar a visitar más el grupo ese, para que ese grupo que sea abierto, para que interactuemos ahí con las preguntas de los alumnos. Uno tiene el cosa de decirle chicos, ¿no? Los chicos, las chicas, que ese es otro sentido común, ¿no? El sentido de achicar a los que tienen menos edad, en vez de agrandarlos, tienen más perspectiva. Pero bueno, nada más. Parece que no, Daniel. Sí, al parecer no. Y bueno, se puede cortar la grabación. Ujú. Bueno, Emanuel, entonces